Y gracias al Señor poder compartir también con cada uno de ustedes este tema. El tema es bastante amplio, hermanos. No creo que pueda terminar ahora. Habla acerca de las enfermedades mentales. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a ayudar a entender la naturaleza del hombre. Nos va a ayudar a entender el comportamiento de las personas, de los hermanos. ¿Por qué los hermanos reaccionan de una manera o de otra manera? Nos va a ayudar a entender también los tipos de emociones, los disturbios de comportamiento, muchas cosas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, a veces una persona tiene tendencia de echar la culpa a otra por sus errores? Vamos a poder ver muchas cosas de esto. Además, vamos a ver también no solamente las enfermedades mentales, sino los síntomas, cómo diagnosticar y un tratamiento. Por supuesto, todo desde el punto de vista bíblico. Muy bien. Como cristianos tenemos que saber muchas cosas. A veces pensamos que si un cristiano tiene una enfermedad mental, debe ir a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿Estará bien o no? O debería buscar tal vez un consejero espiritual. ¿Funcionan los medicamentos para el cerebro? Como cristianos podemos utilizar drogas para el cerebro. Cuando menciono drogas, hermanos, me refiero a los fármacos, ¿no? Entonces, ¿podemos utilizar o no? Y eso vamos a resolver poco a poco, hermanos. Primeramente, en la Biblia encontramos 5 categorías de enfermedades. Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Por ejemplo, había enfermedades como infecciones, cánceres, inflamaciones y también enfermedades recurrentes de la salud, ¿no? Por la edad. Como toda persona mayor tiene enfermedad recurrente que le vuelve a aparecer. Ahora, también había enfermedades como artritis, dolores de cabeza, también dolores infringidos que venían de fuera del cuerpo. Dentro de estos también la Biblia menciona el tormento y la tortura, seguramente que lo han leído en la Biblia. Esos son los dolores infringidos, ¿no? También había enfermedades por posesiones demoníacas. Lo vamos a ver más adelante con versos bíblicos todo. También había pérdida de funcionamiento de miembros, ¿no? de alguna parte del cuerpo. En la Biblia menciona paralíticos. Y por último, la que más vamos a ver, en el Nuevo Testamento más que todo aparece la palabra lunático. ¿Qué quiere decir? Aquellos que padecían algún tipo de desorden mental. Y la palabra griega hace referencia a un alucinado, a un que tiene alucinaciones, ¿no? Escucha voces, etc. La palabra loco en la Biblia, en el original, es una palabra genérica que se utiliza para aquellos que no tienen sana conciencia. Muy bien, dentro de lo que es el área de la ciencia, hay disturbios psicóticos. Estos disturbios psicóticos son caracterizados por comportamiento y habla severamente perturbados. Cuando una persona no puede expresar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas de una forma severa, es porque tiene un disturbio psicótico. Puede tener ilusiones, alucinaciones, escuchar voces, ver cosas inexistentes, etc. Y también puede ser esto por el uso de medicamentos, o sea, hay ciertos medicamentos que pueden traer esto en nuestras vidas. Nos pueden causar estas alucinaciones, por eso hay que tener mucho cuidado en no abusar de estas sustancias o fármacos, ¿no? Muy bien,
Podría mencionar un montón de enfermedades, esquizofrenias, disturbios neuróticos, muchas cosas. Solamente voy a ver estas 3 partes que me parecen muy importantes y quiero compartir con ustedes acerca de los disturbios neuróticos y comportamentales. En base a esto vamos a desarrollar con los versos bíblicos y poder ver si un cristiano puede tener y cuándo puede tener, qué factores incluyen, cuáles son las causas de las enfermedades mentales. Muy bien. Dentro de los disturbios neuróticos comportamentales existen 3. Disturbios de personalidad, disturbios de ansiedad. ¿Alguna vez han tenido eso? Cuando les voy a leer los síntomas, de repente van a reconocer algo. Y disturbios de humor. Muy bien. En la primera parte de los disturbios de personalidad, nos habla acerca de una personalidad dependiente, una persona que no puede tomar decisiones por sí misma, no puede crear sus propios proyectos o expresar sus ideas, su desacuerdo. ¿Ya? Hay una personalidad evasiva. ¿Y cuál es la característica? Que no se quiere envolver, no se quiere involucrar con nada. Dentro de la asamblea puede haber. Hay otros que no les interesa si hacen, no hacen, vienen, no vienen, quién falta, quién no falta, con nada, ¿no? Esa es la personalidad evasiva. Se preocupan por ser criticados, se sienten inhibidos, reprimidos. También hay otra personalidad que es antisocial. No tienen capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás, ¿no? Y parecen insensibles y autocentrados, solo piensan en sí mismos. Son desprovistos de responsabilidad, muchas veces no tienen la capacidad de juicio propio y creen que todas sus acciones son verdaderas, están justificadas, está bien lo que hace, aparentemente. No se dan cuenta, ¿no? Y por último, obsesivo compulsivo. A ver, esta parte. Está obsesionado con el orden, con el perfeccionismo, que todo salga perfecto, si no, se desespera, no sé qué hace. También, este obsesivo compulsivo tiende a controlar a otras personas, el control interpersonal. Quiere controlar a las demás personas. Hoy en día, ¿cómo se le conoce? Tóxicos, ¿no? Una persona tóxica. El tóxico, la tóxica siempre utilizan eso. Eso es el orden, el perfeccionismo, el control, al costo de flexibilidad. Yo no quiero cambiar, quiero que los demás cambien. Segundo, acerca de los disturbios de ansiedad. Dentro de los disturbios de ansiedad están las fobias. ¿Tienen fobias de algo? ¿Miedo de algo? Excesivo. Disturbios de estrés. Disturbios que causan ataques de pánico. Algunos tienen disturbio generalizado, o sea, que se preocupan por todo el tiempo. Están preocupados por todo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que presentan estas personas? Sienten que el corazón les va a salir, que está saltando. A eso se llama palpitaciones. Sudores, empiezan a sudar, temores, falta de aire, y no pueden respirar y hasta a veces tontura, ¿no? Ese momento se vuelven tontos y no saben qué hacer. Por último, hermanos, ya para ver los casos en la Biblia, los disturbios de humor. ¿Y cuán serio es esto, hermanos? Y cuán importante también saber. Dentro de los disturbios de humor están algunos tipos de depresión. ¿Cómo se caracteriza la depresión? Por sentimientos continuos de tristeza, continuamente están tristes, se sienten vacíos,
tienen intereses en todas las actividades que están disminuidas, o sea, no tienen interés de nada, no quieren hacer nada, tienen incapacidad de concentrarse, tienen insomnio. ¿Les ha pasado que no pueden dormir en la noche? Cansancio, se sienten cansados en todo momento. Y por último, sentimiento de inutilidad, soy inútil para todo. Eso quiere decir que uno está deprimido, tiene depresión. Por último, la enfermedad maníaco-depresiva, no sé si han escuchado bipolar. Hay periodos de depresión alternados con periodos de exaltación. Empieza a manifestar desvaríos, ya no concuerda, ¿no? A veces tiene mucha energía, a veces disminución de la necesidad del sueño, ya no quieren dormir. También extrema extroversión y por último la necesidad de conversar. Si están solos se desesperan, quieren hablar siempre con alguien, salir, por eso con los amigos en la calle, etcétera. No pueden estar solos, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que es la enfermedad mental en la Biblia. La locura, la insanidad, es un tema que se conoce desde hace miles de años y en la Biblia está registrado, por eso, como les decía, acerca del lunático, ¿no? En el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento también hay. ¿Cuáles son las causas en la Biblia para la insanidad? Posesión demoníaca. Las circunstancias también nos pueden traer enfermedades mentales, lo vamos a ver. A veces Dios mismo puede traer enfermedad mental, ¿ya? Lo vamos a ver. Y por último, voluntad propia. Eso es un poco curioso, bueno, al menos para mí, porque ¿cómo es que yo mismo voy a querer volverme loco? ¿No? Es algo imposible, lo vamos a ver, pero después. Mateo capítulo 17, y aquí empezamos, hermanos, luego de una larga introducción. Mateo capítulo 17, el verso 15. Vamos a ver el ejemplo de la posesión demoníaca. Mateo 17, 15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y este hombre, preocupado por su hijo, le lleva a sus discípulos y sus discípulos no saben qué hacer, no lo sanan. Así es que lo lleva al Señor y el Señor obviamente lo sana. Para aclarar esta parte, no hay posesión demoníaca en cristianos, en verdaderos creyentes, no hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces no hay. Pero sí hay en otras personas. Sí hay. Vamos a ver un ejemplo acerca de las circunstancias. Las circunstancias nos pueden enloquecer, por supuesto que sí. Deuteronomio capítulo 28, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 28, verso 34. Dice: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Estaba hablando del juicio, ¿no? El juicio que Dios traería. Y cuando una persona ve el juicio de Dios puede enloquecer. ¿Cómo es posible? Empieza a delirar. Para aclarar, hermanos, algo que me olvidé, es que en algunos versículos de la Biblia la palabra loco se refiere a un patrón de pensamientos y acciones sin motivo y sin juicio, ¿ya? Cuando, vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien actúa sin pensar, ¿qué dicen? Locamente has actuado, ¿no? O sea, no piensa qué es lo que puede pasar, qué consecuencias puede traer, entonces ha actuado locamente, con insanidad. Y los juicios de Dios pueden traer delirios. Cuando una persona ve cómo es posible tantas cosas, tanto pecado, muchas cosas, puede enloquecer, puede delirar. Una persona cuando ve el poder de Dios se asombra, ¿no? Muy bien. Vamos a ver también en Eclesiastés capítulo 7.
¿Qué puede causar también locura o pérdida del juicio, ¿no? Del sano juicio? Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. La opresión, cuando hay opresión, el sabio puede volverse tonto y puede actuar locamente, sin sentido, sin juicio, porque vive oprimido. Pasamos a Oseas capítulo 9. Cuando uno actúa neciamente, sin pensar, sin razonamiento, está actuando locamente. Aquí pasa lo mismo, y hemos visto que la opresión puede entontecer al sabio. Ahora, en Oseas 9:7 nos dice: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Vamos a desarrollar más adelante que los pecados están ligados a estas enfermedades. Y justamente sabemos la historia de Israel. Por tanta iniquidad, tantos pecados acumulados e incluso ocultos, es que llegó la necedad, la insensatez, y ellos ya no actuaban con coherencia, cuerdamente, con sus sentidos. Ahora vamos a ver acerca de la insanidad, en el ejemplo que les ponía, de que Dios puede traer. Vamos a ver, Daniel capítulo 4. ¿Cuántas veces hemos leído este capítulo? Un montón de veces. ¿Sabemos este tema? Sí, claro que sí. Pero tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿no? Daniel capítulo 4, aquí vamos a ver el ejemplo cuando Dios trae la insanidad, la locura. Bueno, habla en sí, en todo el capítulo, ¿no? Todo el capítulo habla, donde a causa de su orgullo, Dios le quitó, ¿cómo dice? La razón. Le quitó la razón. ¿A quién? A Nabucodonosor. Y él empezó a vivir, ¿verdad?, con los animales, con las bestias del campo, dice, y empezó a crecerle el pelo, comía hierba, etcétera. Le fue quitada la razón. Dios mismo hizo esto. ¿Por qué? Por el pecado, por el orgullo que había tenido Nabucodonosor. Dice el verso 34, ese verso vamos a leer. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Después de vivir 7 tiempos, dice la palabra, ¿verdad? 7 tiempos vivió Nabucodonosor sin razón, como un animal, como una bestia del campo, así vivió, hasta que dice, al fin del tiempo, dice que alzó los ojos al cielo, su razón le fue devuelta y reconoció a Dios, bendijo al Altísimo: Señor, tú eres el Dios, el poderoso, yo no soy nada. Recién reconoce que el ser humano no es nada delante de Dios. Cuando hay orgullo en nuestra vida, puede ser nuestra razón quitada. Cuando hay pecado, eso lo vamos a ver con más detalles más adelante. ¿Creen ustedes, solamente para dar un pequeño adelanto, creen ustedes que los pecados que una persona comete no tiene consecuencias? En otras palabras, tiene consecuencias. Las enfermedades, muchas veces las enfermedades son a causa de esto.
y también las enfermedades mentales, porque se empieza, digamos, a invertir en algo, no le sale, muchas cosas, ¿no? Por eso dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Empieza a perder la razón, empieza a volverse, por así decirlo, para entender, tonto, ¿no? Por eso, cuando estamos con el Señor, muchas cosas cambian, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuamos. Hechos capítulo 26. Aquí, hermanos, en Hechos 26 nos está hablando de un rey que se llamaba Agripa. Delante de este rey estaba Pablo. Si recuerdan el juicio de Pablo, ¿qué es lo que hizo? Él se estaba defendiendo porque estaba delante de los tribunales y le querían llevar a Roma. Bueno, al inicio le querían soltar, pero después que apeló a César le querían llevar a Roma. Ahí él daba su punto de vista, primero cómo él perseguía a los cristianos, cómo él fue llamado por el Señor camino a Damasco y cómo obedeció a ese mandato. Muy bien, ahora sí, Hechos 26, 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, ¿quién hablaba? Pablo se estaba defendiendo. Dice, Festo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué? Y aquí esto hay que analizar, hermanos. Las personas nos llaman locos a nosotros, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque para las personas lo que nosotros hablamos es locura. Es locura. Entonces Festo gritó, estás loco. Tu locura, tu manía, tu obsesión, tu vicio, ¿no? En otras palabras, te está haciendo hablar incoherencias. Pero Pablo le dijo, no. Él le dijo, dice el verso 25, mas él dijo, no estoy loco, el excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es así, el evangelio es de verdad y de cordura. Pero para las personas les parece locura. Vamos a ver, en 1 Corintios capítulo 1, 21 es un verso conocido. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué dice? Por la locura de la predicación. Porque así es para las personas lo que hablamos, es una locura. ¿Cómo es posible que un Dios se haga hombre, muera por la humanidad, lleno de pecados? No, eso no es algo cuerdo. Ellos lo ven así. Dice verso 22, vamos a seguir leyendo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué dice? Locura. Para la gente es locura lo que hablamos. Vamos a seguir. En el mismo libro, el capítulo 2, el verso 14. ¿Por qué las personas incrédulas cuando leen la Biblia no entienden? Eso lo vamos a ver. Aquí dice, 1 Corintios capítulo 2, el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué entendemos la Biblia, hermanos? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando la gente quiere entender bajo su propio razonamiento, choca contra la mente de Dios. ¿Por qué? Porque el razonamiento de Dios no es igual pues, al del hombre, ¿no?
El hombre trata de entender con su pensamiento, con su idea, con su razonamiento, nunca va a entender, entonces le parece locura. Pero lo que hablamos aquí es verdad y sano juicio. Ahora vamos a ver acerca de... En la iglesia de Corinto había un problema. Ya, vamos a ver, Primera a los Corintios capítulo 14. Primera a los Corintios capítulo 14, el verso 23. ¿Cuándo los cristianos pueden hacer pensar a los demás que estamos locos? Por eso hay que cuidarse mucho de esto, ¿no? En muchas denominaciones practican esto. Primera a los Corintios capítulo 14, el verso 23. ¿Qué dice? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos y listos para ir al manicomio? Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando va uno a una denominación y todos empiezan a gritar allá, a saltar, uno a llorar, uno a revolcarse, otro parece que le está pasando electricidad ahí. ¿En dónde me encuentro? El incrédulo que no sabe qué es lo que está pasando. He venido a la iglesia, no he venido a un manicomio, dice, ¿no? Esos comportamientos son pues antibíblicos, porque en la Biblia no nos dice que todos deben hablar al mismo tiempo en lenguas. En el capítulo 14 encontramos reglas para hablar en lenguas, o sea, no está prohibido, pero hay reglas, ¿no? ¿Cómo se debe llevar a cabo? Y cuando se cometen estos errores es cuando las personas piensan que los cristianos están locos, aparte de los versos que anteriormente hemos leído. Muy bien, la última parte que hablaba acerca de por voluntad propia, dice primera de Samuel capítulo 21, la insanidad por voluntad propia. Por eso les decía, me parece algo curioso, porque en sí no es que alguien quiera volverse loco y se vuelve loco, sino aquí vemos una actuación de un personaje bíblico muy conocido. Si en ese tiempo se daría el Oscar, pues le hubieran dado el Oscar a David, ¿no? Porque actuó fenomenal. Dice, 1 Samuel capítulo 21, verso 13. No sé si recuerdan la historia. David estaba en donde los filisteos, delante del rey Aquis, y para que no le capture, no le hagan daño, dice el verso 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Fingió, ¿no? Actuó. David ahí se volvió loco por voluntad propia, actuó, ¿no? Se hizo el loco y hizo de todo para que no le capturaran porque tenía temor. Por último, vemos San Mateo capítulo 4, hermanos. El Señor no les dejaba a las personas así, sin consuelo, sin sanidad, sin nada de eso. En otras palabras, el Señor atendió a todas las personas. Ya, Mateo capítulo 4, Mateo 4, verso 24. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor en esa oportunidad tuvo compasión de todas esas personas, y a todos que le traían
los sanaba, incluso a extranjeros, ¿no? Si se recuerdan la mujer cananea, ¿verdad? Extranjero. Aún así, los sanó a todos. Él tiene el mismo poder hoy en día. Hoy también puede sanar a todas las personas que se acercan a Él. Lo vamos a ver más adelante, obviamente, todo esto en la parte donde habla de tratamiento, con mucho más detalles, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para todas estas cosas? Para poder entender la naturaleza de la enfermedad mental, es importante entender la naturaleza del hombre. Hace un tiempo hablamos el tema era la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo, no sé si recuerdan. Ahí hablamos que el hombre está compuesto por, ¿se recuerdan? Tenía 3 componentes, claro: espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque gracias a esto vamos a poder entender que la enfermedad mental no solo engloba el cuerpo. Ya, vamos a leer algunos versículos. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Por eso es muy útil entender la naturaleza del hombre, cómo está compuesto el hombre. En la Biblia encontramos esto y esto nos ayuda bastante, porque en ese punto nosotros somos mejores que los psicólogos y que los psiquiatras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. No solamente, como ellos dicen, por el cuerpo, y todas las enfermedades piensan que está solamente en el cuerpo, ¿ya? Y los psicólogos, los psiquiatras no se pueden meter más allá, porque no lo entienden, a no ser, bueno, que sean creyentes, ¿no? Ahí sí sería muy, muy bueno, muy beneficioso. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, solamente para recordar, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahí está, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso siempre recordemos, hermanos, cómo está compuesto el hombre. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Solamente hay 2 versículos que nos hablan en la Biblia acerca de esto. El otro está en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, el verso 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, el alma y el espíritu. El cuerpo está también con las coyunturas y los tuétanos. Esa es la composición del hombre. Eso es importante saber y recordar. Esto nos va a servir bastante para poder entender las enfermedades mentales. Muy bien. Ahora vamos a hacer unas preguntas que nos va a servir para ponernos a pensar un poco más acerca de esto. La primera pregunta: ¿la enfermedad mental es solamente físico, o sea, causado por desequilibrios químicos en nuestro cuerpo, o puede ser también espiritual? Esa es una pregunta. ¿O la enfermedad mental solamente se trata de el problema espiritual, nada más? ¿No hay una forma de que la parte material también entre en la enfermedad mental? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Puede ser una combinación de estos dos? O sea, ¿puede ser físico y espiritual? ¿Cuál será el verdadero origen de la enfermedad mental? Estas preguntas nos están haciendo volar la cabeza, ¿no?
Por último, vamos a ver esta parte. Decir que la enfermedad mental no es solamente un tema netamente físico. Según la ciencia médica, ahorita les voy a explicar algunas cosas, algunos conceptos. No es solamente un tema físico de que el cerebro se envuelve, tiene ciertas varianzas, ¿no? Por lo que pasa una persona, puede ser por un golpe, puede ser por un trauma, por muchas cosas. No es solamente eso, sino que también envuelve el campo espiritual. Y para poder entender esta parte, poder descubrir cuál es el origen de la enfermedad mental, es importante ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de todo el mal en el universo, en el mundo? El pecado. Por eso les decía, nosotros somos mejores que los psicólogos, mejores que los psiquiatras en este aspecto, porque nosotros sabemos esto, que la raíz de todo el problema es el pecado, y lo vamos a ver. Génesis capítulo 2. Estos son los efectos que dan como resultado después de la caída del hombre. Génesis capítulo 2, verso 17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasó en ese momento, hermanos? A ver, hagamos memoria. Para que podamos entender todo este tema tan complejo, es importante ya tener una base bíblica, ¿no? Ya haber leído ya varios conceptos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El hombre dice que comió, desobedeció, y su castigo era la muerte. Pero no era solo eso. A ver, ¿qué es lo que pasó? Dice que Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás. Y a la mujer, con dolor darás a luz hijos. O sea que antes del pecado no iba a haber eso. Si nunca hubieran caído en pecado, nunca hubieran experimentado el dolor, el sufrimiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más trajo? En Génesis leemos una genealogía. Empezamos a ver 900 años, 960, 950, 800, 700, 600, y luego ya no se ve. Y dice que el hombre no vivirá más de 120 años, le dice a Noé. Y en los Salmos encontramos que el hombre vivirá 70, y en los más robustos 80. O sea que eso también cambió. Y no es solamente un cambio físico, hermanos. El pecado no trajo solamente la deterioración de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, me arrugo, etcétera, empiezo a achicarme, empieza a salirme canas. No es solamente eso, sino que también junto con el cuerpo está el cerebro. Y ahí vemos la degradación del cerebro. No sé si a algún hermano le escucharon decir, Adán era el hombre más inteligente que existió. No sé si han escuchado. Eso es cierto, porque Dios le creó a su semejanza y a su imagen, con la capacidad de crear, muchas capacidades que le dio. Hizo un ser inteligente, que con el pecado eso fue disminuyendo. Y en vez de que ahora crezcamos así en inteligencia, según la Biblia, estamos disminuyendo cada vez más. Sino, ¿cómo explicamos las leyes que hay? El aborto, el cambio de género, cuántas cosas. Vemos que la humanidad se está pervirtiendo cada vez más, está degradando su cerebro, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Empieza la persona a degradarse, no solamente a menguar su edad de vida, sino también el deterioro de su cerebro, la capacidad de comunicación. A ver, alguna vez, no sé si les ha pasado, bueno, a mí algunas veces me ha pasado. Tengo una idea fenomenal en mi yo, en mi ser consciente, tengo ideas, voy a decir así, así,
Y cuando quiero expresar, por eso me trabo, cuando quiero expresar no puedo porque justamente mi cerebro está afectado por eso. Y de todos, en mayor o en menor medida. Y no sé qué palabras utilizar, no sé qué decir y me quedo callado, ¿ven? Me quedo callado. Por más buenas ideas que tenga dentro de mí, no sé cómo expresar, porque justamente el cerebro está dañado. Y esto va a ser la transformación, una de las fases de la transformación que el Señor va a hacer, justamente va a transformar. Dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí sí nuestro cerebro va a empezar a funcionar como Él realmente quiso que funcionase, mientras ahora no. A eso se le conoce, hermanos, según la ciencia médica, como afasia, que es la pérdida de funcionamiento en la parte anterior del cerebro, el lado izquierdo. Cuando no puede expresar sus sentimientos, sus emociones a través de palabras, no se puede comunicar. Muy bien, ya hemos visto varios versículos. ¿Tengo todavía tiempo, hermanos? ¿Sí? ¿O ya me pasó? ¿Sí? ¿Hora? Ya. Muy bien, lo dejaré para la próxima. A veces absorber todo esto es bastante, ¿no? Un dolor de cabeza tremendo. Nos vamos a quedar aquí, hermanos. Recordemos siempre, para que Dios mediante en la próxima o cuando haya oportunidad poder continuar, cuán importante, hermanos, es saber conocer la naturaleza del hombre. Esto nos va a ayudar a entender los problemas de las enfermedades mentales que los cristianos también podemos atravesar y cómo poder ayudarles, porque ese es el objetivo, poder ayudar a nuestros hermanos a resolver esto. Hay muchos hermanos que han vivido, hermanos, lo vamos a ver así, incluso médicos cristianos que han sufrido de estas enfermedades mentales. Había un escritor famoso de himnos que escribió muchos himnos, poemas y todo, era cristiano, pero que sufría esta enfermedad, que gracias al Señor pudo recuperar una parte, pero no del todo. Y ahí también involucra la gracia que el Señor nos da a cada uno de nosotros, así como en el caso de Pablo, ¿verdad? Le dice, sáname, Señor, sáname, pero le dice, bástate mi gracia, hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer si el Señor no nos da esa capacidad como a otros hermanos tienen? ¿No? Tenemos limitaciones mentales, vamos a ver qué podemos hacer respecto a esto. Que el Señor bendiga su palabra.